como presentar ustedes la tarea a tiempo y básicamente lo que dice el libro está muy bien, pues, pero podemos estar mejor, pues, y esa es la parte de que el compromiso de tratar con ustedes de buscar la excelencia, o sea, de trabajo de que ustedes cada vez sea mejor y más fino y mejores políticas, politicólogas y politicólogos. Politicólogas, ya dijimos que cuál sería la crítica, que ahí me estaría yo en parte contradiciendo. Vamos a ver si quien entró al final, que fue Senia. ¿Cómo sería esa parte de lo que yo estaría contradiciéndome en esto cuando les mencioné politicólogas y politicólogos? No. Realmente no sé, Lick. Ya, ¿se acuerdan que les dije? O sea, si la terminología, los conceptos epistemológicos que dan el sentido del logos, de la razón, de la técnica, de la ciencia, de la parte de la como ciencia o estudio tratado de lo político, en este caso el logos es el logos, o sea, no es logas. Logas ya es otra cosa. Es igual que cuando la gente pone psicología con S en vez de psi, ya está hablando de otra cosa, porque la psicología con S estaríamos remitiéndonos al estudio de los higos. En cambio, la psique es psique. Entonces, ahí, por eso es que a veces, si ustedes hacen en un ensayo o algo así, se arriesgan obviamente a que les malinterpreten si ustedes no saben defenderse. Entonces, parte de eso es defenderse uno con lo que se está planteando, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con Senia de una vez. Cuéntenos qué puso en la 2. ¿Hizo la tarea, Senia? No, Lick, yo todavía me estoy poniendo al día. Ay, vamos a ver, bueno. Eugenia. ¿Qué puso en la 2? Sí. ¿En qué consisten los programas de investigación de la CATOS? ¿Por qué un cierto programa es reemplazado por otro? La CATOS sostiene que el cambio no se produce como consecuencia del análisis lógico de los enunciados científicos, como lo pretende Popper, ni al cambio de un paradigma por otro, como lo afirma Kuhn. Ese cambio se produce, dice él, porque unos programas de investigación que domina progresivos desplazan a otros, denominados regresivos. Los progresivos son capaces de predecir hechos nuevos, desconocidos hasta un momento dado. Los regresivos, en cambio, utilizan teorías que explican hechos conocidos. En tal caso, los científicos tienden a alinearse con los primeros. Eso es lo que se colocó, licenciado. Ya. ¿Y un ejemplo, cómo lo aplicaría usted? Recuerden que para el parcial se me puede ocurrir así de maldad, de mala taza, preguntar algo así, pues. Pudiera ser... ¿Perdón? ¿Sí? No, estoy pensando, licenciado. Sí, pues, o sea, pudiera plantear un ejemplo directamente y desde qué, en este caso, desde qué autor se podía ver. Entonces yo pongo uno sería, pongo un ejemplo tal, y pudiera poner Lakatos, pudiera poner Kuhn, pudiera poner Feyerabend, pudiera poner que Popper, etcétera, o ninguno de todos es correcto. Entonces tenemos que estar más o menos situados en el tipo de pregunta que pudiéramos hacer, ¿verdad? En este caso, ¿cómo sería un programa de investigación? O sea, tanto en progresivo o regresivo, cualquiera de los dos, o uno de cada uno, o uno que va cambiando como tal, pues. Y sí, qué bueno.
Licenciado, a mí leyendo la respuesta, porque yo he trabajado con Eugenia, se me ocurre, ¿verdad?, de que en el por ejemplo, vamos a ejemplificar con la pobreza, ¿verdad? Centramos ahorita en la pobreza. Algo regresivo va a ser que, por ejemplo, la pobreza se da por falta de ofertas laborales adecuadas. Y algo más profundo, ¿verdad?, como lo mencionan acá, podría ser de que esto también se debe a la explotación laboral, a las faltas de oportunidades, a la discriminación incluso por las zonas donde el individuo vive, o también por las faltas, ¿verdad? Que a veces hay despidos injustificados por llegar tarde, así como está situando en estos días por los deslaves que han suscitado. Y podría también ser por la falta, o sea, ya profundizando así como lo dice acá, podría ser también como le decía, con los despidos injustificados, pero el problema central sería la pobreza y la regresión sería por faltas de oportunidades, pero hacer el trasfondo sería como que trabajar eso, pero se me ocurriría a mí, ¿verdad? Es que estaría bien para tal vez una descripción más general del problema como tal de la pobreza, o sea, un enfoque que ustedes pudieran hacer, igual que para el trabajo del examen final, aplicar la pobreza que fuera el eje del problema y abordarlo desde diferentes perspectivas, y diferentes modelos, de diferentes teorías, diferentes paradigmas. Pero en este caso, de lo que planteaba Lakatos, ahí no aplicaría usted un poquito lo que era progresivo y regresivo, porque en este caso él cuando le hacía la crítica que no era acumulativo el conocimiento para que rompiera en un determinado momento el planteamiento que se hizo, por ejemplo, cuando no se sabía que existía, en este caso el modelo que era en este caso geocéntrico, que se planteaba que la Tierra era el centro del universo y demás. Entonces, hasta cuando Galileo rompe el modelo y que al fin le aceptan todos los demás, sí, no somos el centro del universo. Hay una ruptura, pero se fue dando diversas cantidades de evidencias hasta que la gente dijo, sí, es cierto, o sea, no. Nosotros, en este caso, no somos el centro del universo. Entonces, ahí esa ruptura de ese paradigma promovió un nuevo. O sea, ahí sí fue, bueno, según Lakatos, ahí sí sería una ruptura progresiva. Y si fuera para analizar el pasado cómo ha sido, ahí sí sería regresivo. Entonces, Lakatos buscaba, en este caso, que decirles, no todos el cambio de modelo de paradigma no siempre son revoluciones científicas, sino a veces también hay estudios que también se pueden hacer para atrás, no siempre para adelante. Y sí. Entonces, licenciado, podría ser, ¿verdad? Así como, por ejemplo, con los mayas, y tornamos un poco ahí, de que ellos dieron origen al número 0. Sin embargo, si ellos no hubieran designado que eso era el 0, únicamente nos hubiéramos quedado en la humanidad, ¿verdad?, de no tener nada. O sea, ellos asignaron el nombre del 0 y eso como que fue como que la evolución, digamos. Podría situarse en eso también, ¿no? En el caso de pensemos que, por ejemplo, si vamos a partir del conocimiento que los mayas tenían del 0 y hacemos especulaciones sobre algo nuevo, cómo lo vamos a utilizar. De hecho, hay varias gente de mayas que se estuvieron trabajando en las veintenas, o sea, en vez de las decenas, incluso varios fueron becados para la NASA, etcétera, para utilizar matemáticos que estuvieran aplicando con 20, ya no de decenas, ¿no? Entonces fue un tema interesante que han llevado como tal. Ahí sería para un nuevo conocimiento, pero si esta parte le estuviéramos haciendo un estudio más arqueológico, sería regresivo. Esto no lo dice el texto, pero también un programa de investigación. Por ejemplo, cuando hace mucho tiempo yo estuve trabajando en el instituto de la escuela, en el 2007, y yo quería hacer un programa de investigación en el cual la escuela y en sí el instituto se posicionara en un tema que estaba poco estudiado y que nos fuéramos referentes. O sea, que todo el instituto le entrara al tema, por ejemplo, de la prevención, ¿va?
de la prevención social, la prevención situacional, la prevención de la violencia, la prevención del delito, cómo posicionarse en los centros regionales, etcétera. De igual manera, una prevención de los fenómenos antrópicos, que es como el humano produce el riesgo, etcétera. O sea, ese enfoque era un programa de investigación también que plantearía un nuevo modelo para la escuela y que fuera un posicionamiento como tal. Obviamente a nuestros compañeros no les interesó, pero eso era otros 20 pesos. Pero también sería ahí establecer un programa de investigación mucho más ambicioso, etcétera. ¿Decías, Jonathan? Es que tal vez en lo social es más complicado como que poderlo aterrizar y ya, ¿verdad? Pero por ejemplo, en lo astronómico, que es tal vez lo más cercano que uno está por la publicidad que se le da y lo asombroso que es, ¿verdad? Pero estaba viendo un programa hace bastante tiempo, recuerdo, donde había un programa de investigación. Ellos tienen su nombre para estos estudios que hacen con cientos de computadoras conectadas entre sí para analizar solo una pequeña imagen del universo, y pensaban que solo eran grupos de partículas flotando en el universo a la par de un planeta. Pero entonces dijeron que cabía la posibilidad que no tuvieran la verdad completa, ¿verdad? Entonces creo que en esto es en eso que habla Lakatos de los degenerativos. Uh-huh. Y que da la opción a una nueva investigación, y entonces vino, y creo que era Neptuno, donde empezaron a reformular un nuevo método, nuevo sistema, nueva tecnología para analizar estas partículas que estaban ahí como que fueran sombras, uh-huh. Pero que el programa anterior o el conocimiento anterior solo les decía que eran como basura, ¿verdad? Algo así, pero ya lo ingresaron bajo una nueva metodología y descubrieron que era un planeta, que era Neptuno, ¿verdad? Entonces... Uh-huh. Creo que esto hablaba de la teoría de Newton, pero que o sea, el anterior ya no era capaz de predecir lo nuevo, ¿verdad? Entonces quedaba obsoleto. Pero ya en lo social no sé cómo podría ya ejemplificarlo. Tal vez por ahí es donde nos estamos, bueno, me estoy complicando un poquito. Está bien, o sea, estabas más cerca ahora. ¿Gerardo? Gracias, Lick. Y justamente yo iba a hacer la pregunta de esto para aterrizarlo en lo social. Y a mí, pues, se me ocurre, la verdad, el aplicarlo al trabajo de Foucault, por ejemplo, en el que si Lakatos dice que se compone de 3 partes, que es el núcleo duro, el cinturón protector y definir si es un programa progresivo o degenerativo, sería, o sea, los fundamentos de la teoría de Foucault serían el núcleo duro, que serían, por ejemplo, lo que dice Foucault de que el conocimiento es poder, y con respecto al cinturón protector, pues pienso que el mismo Foucault desarrolla diferentes conceptos que le ayudan a fundamentar su teoría, como el biopoder. Y pues pregunto si entonces sería un programa progresivo porque da pie a nuevos análisis políticos, filosóficos. Es pregunta, Lick. Uh-huh. Sí, te estás acercando más. Por ejemplo, si aplicamos algo que hemos visto nosotros, o sea, lo plurinacional como un proyecto, tendríamos que estar, si fuera, o sea, obviamente también tiene su cinturón de teorías y de conceptos que demuestra que ya ha existido y que la misma práctica en la realidad sabemos que tenemos ejemplos de formas diferentes de entender la política de la administración. Hay diferentes liderazgos en diferentes pueblos, en diferentes regiones, diferentes, si se quiere, etnias, que tienen, entendiendo que también la etnia criolla o blanca también es una etnia, ¿no? Pero en este caso
si estaríamos planteando también, si fuera progresivo, pensando esas nuevas aplicaciones, y si fuera regresivo, también tendríamos que estar viendo cómo se ha dado esa práctica en el pasado. Entonces, para que viéramos esto. O sea, recordemos que el tema de la CATOS era, como decíamos, era cuestionar también tanto a Popper como a Kuhn, y que lo va a hacer en este caso, pero vamos bien a estar pensando en la aplicación. Seguimos y no nos va a dar mucho tiempo, espero haber ampliado algo ahí. ¿Por qué, según Feyerabend, no es posible comparar un programa de investigación con otro? ¿En qué consiste el anarquismo metodológico del autor? ¿Qué tienen ahí? Ahora sí, cualquiera que quiera participar, antes de que les pregunte yo. Yo puse que es porque no existe un método científico universal ni un conjunto de estándares de racionalidad que apliquen a todas las teorías científicas. Sí, ¿se acuerdan que hemos visto en este caso que normalmente cuando alguien está exponiendo, dice el método científico, ahí nosotros ya tenemos nuestro ruido, o sea, ya nos hizo ruido y planteamos de que no hay un método científico, no, sino hay varios métodos científicos. Cuando alguien apela al método científico, está actuando eurocéntricamente, y además de eurocéntricamente, está haciendo desde la física social o física política, querer verlo todo desde el modelo matemático biológico, cuando no es el único. Entonces, igual manera, no podemos dentro de lo que se entiende por el método científico, que implicaría una observación, hacer una hipótesis, hacer una comprobación de esa hipótesis y sacar los resultados. Eso es lo que normalmente ha sido el método científico biológico aplicado a la biología y a la física, elementos físicos y químicos, ¿verdad? Entonces, no aplica para los fenómenos sociales. O sea, hay múltiples métodos, como habíamos mencionado, el de comparación, el de entender, o sea, en este caso, de una forma dialéctica, los fenómenos, las contradicciones, etcétera, no necesariamente verlo como tal. Un método también bibliográfico, si se quiere, o hemerográfico, un método que pudiéramos ampliarlo también desde el método que transforma la realidad, no solo la va a describir como tal. Entonces tienen otros preceptos, otros modelos de entenderlo. Entonces ahí estaríamos básicamente bien si vamos por ahí, pues, o sea, pensando también en ejemplos de ello, ¿verdad? ¿Qué tienen entonces? ¿En qué consistiría ese anarquismo metodológico del autor? ¿Qué tiene alguien ahí? Puse que no existen reglas universales, libres de excepción, que rijan el proceso de la ciencia, sino que el avance del conocimiento ocurre a través de infringir las normas. Y falta un poquito ahí para la definición. Que niega la existencia de un único método para dar a conocer el conocimiento científico. Uh-huh. Sí. Un ejemplo, pero se la vamos a tirar a Andy antes de oír el tuyo, Jonathan. Andy, estás poniendo atención. Sí, licenciado, me acabo de conectar. Estaba tratando de descargar, perdón, es que me estoy conectando, estoy llegando a la casa. Un ejemplo de en qué consistiría el anarquismo metodológico. Ajá. Deme un segundo, primero necesito encontrar mis respuestas. No tengo un ejemplo ahorita, solo las respuestas a la autoevaluación. Ya. Vean, la tarea final que ustedes van a hacer aplica ahí. O sea, el de que ustedes van a ver diferentes enfoques
aunque no necesariamente el desarrollo de todo el método, pero sí enfoques de comprensión, comprensivos o al menos inicialmente de un fenómeno. En este caso, la tarea de ustedes es que por lo menos van a tener que abordar, digamos, el tema como las compañeras, el tema de la pobreza. Entonces, la pobreza, que aparte multidimensional, estructural, etcétera, ustedes van a aplicar diversas perspectivas, diversos métodos, si no métodos, por lo menos elementos de análisis desde diferentes epistemologías, desde diferentes paradigmas, desde diferentes teorías, ¿sí? Van a aplicar, digamos, a la pobreza. Entonces, ahí estaríamos haciendo lo que él, en este caso, Feyerabend planteaba, un anarquismo metodológico. Si lo quisieran hacer más fino, o sea, ese trabajo, ustedes solo hasta ahí tienen que hacer o aplicar 10, desde una macrodialéctica, ¿cómo lo harías, Jonathan? Te estoy complicando un poco, pero para que hagas puntos de lo que me debes, ¿no? Pero... Ya está muerto. Viéndolo así, tal vez con, por ejemplo, lo de Galileo, que planteaba que existía un método para descomponer la luz, y entonces entró una nueva óptica con la física clásica, que cambiaba totalmente la mentalidad, y creo, o sea, como que no había un acuerdo, un consenso, y no, como que se paralizó todo y no se pudo avanzar. Algo por ahí, o sea, no había forma de ¿verdad? O sea, pero... Bueno, sí. Pero no la macrodialéctica que habíamos visto. O sea, recordemos que cuando yo les mencioné la teoría de la complejidad que Edgar Morin les suena, pero Morán suena a español, pero es Morin, planteaba de los fenómenos complejos. Ese se piratea sin haberlo planteado hasta hace poco tiempo, algo que en parte no es que yo lo haya descubierto, pero leyendo Crítica a la razón dialéctica de Sartre, Jean-Paul Sartre, ahí estaríamos hablando de esa macrodialéctica, a la que yo le pongo macrodialéctica por entender el método que tendríamos que analizarlo si fuéramos así, ¿verdad? No solo la descripción de estos múltiples métodos, que es la parte inicial en la que ustedes se van a quedar en su trabajo, sino que si alguien se animara a hacerlo más a la parte macrodialéctica, diría, pero las contradicciones fundamentales para abordar la pobreza como tal, tendríamos que entenderlas, que estas son, según entiendo, las contradicciones fundamentales o las relaciones que se establecen. Entonces, ahí estaríamos hablando de una forma dialéctica de abordar el fenómeno. Yo llamo macrodialéctica porque dentro de esa dialéctica incluye lo inductivo, lo deductivo, lo cuantitativo, lo cualitativo, lo que depende, no como método que yo le voy a imponer a la realidad, sino que la realidad me va a establecer hasta cierta forma, entendiendo el fenómeno, cuál es la contradicción fundamental, ¿verdad? Si yo puedo considerar que no es por el lado de las interpretaciones la pobreza, o sea, la gente no es pobre porque quiere, sino que en este caso la contradicción fundamental es que a pesar de que la gente, no solo por la interpretación que la gente es pobre porque quiere, sino porque hay datos y demás que demuestran que la gente le está intentando y que no va a cambiar. Pues entonces, en este sentido, ahí estaríamos contradiciendo la contradicción dentro del discurso, la contradicción que existe realmente como clase social, cómo el Estado contribuye con la clase dominante a ejercer ciertos controles, ¿sí? Y que obviamente en la economía no importa, nadie quiere dar pleno empleo. En cambio, una estructura o un país socialista busca el pleno empleo para que la gente no tenga que depender de la caridad ni de una economía informal, etcétera, sino que el Estado también puede crear empresas
El Estado también puede crear riqueza. Y lo ha demostrado China, obviamente, con empresas netamente estatales, aparte de las que son mixtas, aparte de las que son privadas, aparte de las que son cooperativas y aparte de las que son propiamente comunales, ¿sí? Y entonces eso demuestra que ellos utilizaron estas múltiples interpretaciones desde los modelos socialistas e hicieron su propio modelo de socialismo, por decirlo. O sea, en donde no solo es el Estado como tal, sino... Entonces, entender esa parte no solo desde unas múltiples perspectivas, sino que entenderla, en este caso, la pobreza desde una macrodialéctica implicaría cuáles son las contradicciones o relaciones principales dentro del fenómeno. No sé si les apoyé o les confundí más. Pero ¿y el ejemplo sería? Ese, precisamente, dentro de la pobreza. Sí. Que entenderíamos ese anarquismo metodológico. Ustedes estarían viéndolo, la pobreza desde múltiples dimensiones, desde múltiples teorías y obviamente desde plantear que hay la gente es pobre porque quiere, la de unas condiciones de sobreexplotación como tal, las condiciones de las interpretaciones de la misma pobreza, cómo podríamos hacer una encuesta, cuánta gente se identifica con esta, si fuera el modelo, en este caso estadístico, un modelo cualitativo, cuánto le afecta, cómo se interpreta, cómo se siente, ellos siendo pobres, fenomenológicamente hablando, etcétera. Sí, pudiéramos plantearlo. Entonces hay múltiples enfoques de esa misma pobreza. Pero ¿cómo planteamos? ¿Cuál es la relación principal o la más fundamental? ¿Va? Es que la gente no tiene para poder vivir. ¿Va? Entonces hay una subvida, hay desnutrición, hay un ¿sí? Entonces yo plantearía una parte que al final de cuentas la condición primaria o la contradicción fundamental es que hay pérdida de calidad de vida y el Estado contribuye a eso. El Estado no está resolviendo como tal, sino ahí estamos en un tipo de Estado de sálvese quien pueda, ¿sí? Aunque la Constitución te plantea que o sea, el Estado tiene que promover el bien común, está organizado para preservar la vida, fomentar la vida, pues entonces hay una contradicción como tal, pues. Y entonces la Constitución habla de un estado de bienestar, si se quiere llamar de esa manera, pero en la práctica es un estado capitalista y demás. De tal suerte que si ustedes ven, hasta para dar la bolsa, la subsidiariedad como modelo del Estado, en este caso de que se puso de moda con Berchey y otros queriendo copiar los modelos de Brasil, del primer Lula, en dar bolsa solidaria, primero fue bolsa como tal, que intentó Berchey, la bolsa solidaria de Colón, la bolsa segura y de diversas formas de que le han querido llamar a ese bono que se le daría económicamente para que la gente pudiera. Pero esa bolsa alimentaria, si viene, en vez de una soberanía alimentaria que tendrían que darse productos que se produzcan en la región y que sean dentro de la dieta acostumbrada de la gente, no de imponerles lo que vende la oligarquía nacional, o sea, el tipo de aceite que logra plantear el CACIF que debía darse, el tipo de las arroceras que están manejadas en un cártel, ese tipo de arroz, o sea, el tipo de fideos de estas tales y marcas de la foto. Entonces, esa forma, y el azúcar también, por supuesto, o sea, entonces, la economía nacional y ligada al CACIF dice, el Estado de discurso no se debe de meter porque esta es una intervención y demás, pero si se va a meter, que nos compren a nosotros, ¿sí? Entonces, esa es parte de esas mismas contradicciones que tendría uno que hacer un análisis. Sí, no sé si más o menos te sirvió más o menos el ejemplo. Sí. Órale. No nos va a dar mucho tiempo si no avanzamos. Seleccione 3 características del paradigma positivista y el paradigma naturalístico que según su criterio definen en mejor forma a cada uno de estos paradigmas. ¿Qué tenemos ahí? Perdón, yo no sé por qué estábamos en la 3, creo, no nos tocaba la 4. Bien, esta semana se entregó la 4. Sí, hombre. Es
que esta parte no habíamos terminado de plantearla, ¿va? No, bueno, terminemos, básicamente entonces sí nos fuimos un poquito lo hecho, que también es parte del estudio, ¿no? Los paradigmas naturalísticos implican estar en el espacio, o sea, hacer una investigación, hacer un diario de campo, estar conviviendo con el fenómeno, no necesariamente alejados de él, para no pararnos mucho. De los ejemplos de conjunto de técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, ya lo vieron ustedes, ustedes van a hacer un análisis mixto como tal, ¿no? Entonces es parte de eso. Vamos a picarle. De lo de Giddens ya habíamos hecho de algunas críticas, algunos elementos. ¿Cuáles son los argumentos que el autor sostiene que todas las normas son a su vez coercitivas y permisivas? Sintetice la exposición sobre el tema de la motivación de la acción, expuesta en las páginas finales de la lectura. ¿Alguien solo quiera comentar? Antes de que pasemos a la siguiente. Les vuelvo a recordar que el examen es el martes, ¿es verdad? Sí, martes. Martes, va. Entonces, solo para recordar que no vamos a estar en el día de clases, sino va a ser ese. Cada día de la otra semana solo es para la clase del examen que les toca. Habíamos visto estas teorías neofuncionalistas de el marxismo analítico, la teoría neomarxista postmoderna, que quedó todavía del marxismo clásico. De estos, en parte, van a haber algunas preguntas generales, no van a ser tan específicas, pero sí vamos a ir viéndolas. Entonces tenemos, exponga de forma breve las principales ideas del interaccionismo simbólico que hacen que los actores en una determinada situación, según esta teoría. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué pusieron? ¿De lo que entregaron? Andy, ¿que me debes? Oye, que con este cruce de un trabajo con otro, ahora no sé en cuál estamos. ¿Qué cuestionario es? El siguiente, el 4. ¿Pero qué? El 4, ok. Sí. Un segundo, primero lo voy a encontrar. Es la autoevaluación número 4. Estamos haciendo una recapitulación al menos de lo que viene en el examen, ¿verdad? Entonces aplican estas mismas. Ok. Nosotros en la primera pregunta estamos en la de los actores que determinaban situación, ¿no? Cualquiera de las tres primeras. Estas tres. Okay. ¿Cuál crees que le salió mejor y que? ¿Qué hacen los actores de una determinada situación según esta teoría? Ok. ¿Qué hacen los actores en una determinada situación según esta teoría? El yo, sería el self, como concepto central. Pues la teoría se fundamenta en el concepto del yo, que se forma a través de la interacción social y actúa como un lente a través de la cual se refleja el mundo social. ¿Cómo? ¿Hay algo que puedas dar ejemplo ahí? Sí, desde mi punto de vista, y ahí va la respuesta como tal, los problemas o las situaciones pueden ser abordadas de distintas perspectivas. Justamente lo que hablábamos en el punto anterior, un mismo programa social puede no ser funcional en dos países, porque las condiciones materiales, sociales y todo lo demás no van a ser iguales. En este sentido, podríamos decir que el cómo percibo yo la realidad va a ser distinta, determinada principalmente por mi interacción social. La forma en la que yo abordo, puedo observar un problema, tal vez puede no ser igual a la que usted o alguno de los compañeros la puede observar. Sí, está bien. Recordemos que los seres humanos somos animales más que racionales, simbólicos, nos vemos por ciertos códigos, por ciertas
formas de entender el mundo y etcétera. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de esa doble hermenéutica, yo les decía que es triple porque a veces el mundo ya está interpretado y uno con la ciencia social o el paradigma que va a utilizar es una forma de interpretar ese mundo. Y cómo lo aplico yo ya es un tercer momento. Pues entonces ahí sería una triple hermenéutica, pero básicamente a partir de eso, y que los seres humanos, como estamos mencionando, tienen ciertos códigos diferentes lingüísticos, el que entender, el que hacer. Yo les mencionaba el ejemplo en el día anterior, como en algunas comunidades, o sea, es ser vivo, ser listo, implica hasta hacer trampa, o sea, si no me cachan, estoy bien, pues, o sea, hasta se admira como tal. Pues de igual manera se pueden admitir o valorar códigos de violencia en unas comunidades y verlo como algo bueno, normal, etcétera. Entonces, si esos códigos como tal pueden darse por esas mismas formas que uno tiene que entender a la hora de investigar un pueblo o entender e investigar un fenómeno social, también los códigos que la gente utiliza, etcétera. Muy bien. Seguimos. Cualquiera de las, si quieren, de las primeras 5, o sea, señale las características más importantes del neomarxismo postmoderno. ¿Qué temas del marxismo clásico permanecen? ¿Dejan de tener vigencia según Schaft? ¿Qué pusieron? ¿Alguien nos comparte? ¿Que quiera contestar? No piensen necesariamente como buenas o malas, ¿va? Sino que realmente es cómo las entiende uno, ¿verdad? O sea, de cierta forma, y qué tanto nos estamos acercando. Errando, o sea, teniendo al menos esta crítica, les da la oportunidad de mejorar en lo siguiente, pues, o sea, no teman hasta cierta forma no haberse acercado a lo que buscamos. La otra pregunta sería: ¿qué buscan los actores en la acción comunicativa según Habermas? ¿En qué consiste esta teoría, el desarrollo de la sociedad? ¿En qué consiste la colonización del mundo de la vida por el sistema? Exponga estos conceptos según su propio punto de vista. ¿Cualquiera de estas? ¿Sí? Gerardo. ¿Contestaría yo las 5, Lick? Dale. Los temas que permanecen serían la teoría de la alineación, el concepto... Alienación, no alineación. Alienación, perdón. Concepto del individuo social y la autocreación humana, el materialismo histórico, la crítica a la explotación y la división social, y el papel del Estado dentro de la reproducción de las relaciones sociales. Y los temas que perderían vigencia sería la concepción de las clases medias, aumento del proletariado, la dictadura del proletariado, la teoría de la plusvalía en su formulación clásica, la desaparición del Estado como una utopía y la valoración negativa absoluta del mercado. ¿Qué crees vos? Yo creo que que el marxismo funciona como un cristal como un lente para hacer un análisis, pero creo que no estamos en la misma sociedad en la que Marx concebió su teoría, y el más claro es lo de las clases medias, que ahora pues tenemos más clases, y también de cierta manera la forma en la que la globalización fomenta de cierta manera el desarrollo, que creo que eso refuta un poco la valoración negativa del mercado. Bien, vamos básicamente bien, pero recordate que Schaft en este caso no había estudiado, y estábamos mencionando cómo de lo nuevo que se publicó después, incluso hasta relativamente reciente, y hay partes que no se han publicado incluso de Marx, ¿verdad? O sea,
entonces todavía hay una deuda del conocimiento de él. O sea, si alguien quiere leer los cuadernos Kovalevsky, que son... Kowalewski era un antropólogo que le plantea ciertas cosas a Marx, y Marx escribe uno de sus textos respecto a eso, o sea, una visión antropológica como él. Mencionamos de las cartas a Vera Zasulich, mencionábamos otros, el Marx inédito que menciona Dussel, entre esos las metáforas teológicas que plantea también Dussel con respecto a Marx, o sea, cómo Marx utiliza metáforas teológicas en todos sus discursos. Pero dentro de eso también entendemos que la forma en que la Unión Soviética y también en este caso el mismo Althusser plantea las clases sociales de una forma reductiva y solo plantea 3, cosa que como decimos es anti-Marx, porque Marx no planteaba esas 3, sino que Marx estaba planteando que hay múltiples, por eso les mencionaba, en unos casos 8, otros 11, dependiendo cada sociedad y en cada tiempo hay nuevos actores, hay nuevos elementos que se manejan como clase, y que pueden en un momento, estas capas intermedias dentro de una misma clase pueden estar en competencia, pero que van a hacer sus luchas dependiendo en cada momento. Yo les mencionaba al principio a las compañeras y un compañero que entraron que, por ejemplo, en el mismo CACIF, o sea, las contradicciones que existen entre los exportadores y los importadores existen como tal, ¿verdad? También hay contradicciones entre, por ejemplo, la visión de UNAGRO, que tiene una visión más retrógrada, y hay unos empresarios que son más progresistas, que sí creen en la inversión más en el trabajador, ¿verdad? Incluso hasta en pagar mejores salarios, incluso aplicando también hasta lo mismo de los paradigmas. O sea, cuando vienen las empresas de los call centers, algunas compañeras no nos van a dejar mentir, los salarios superan, si no estuvieran estas contradicciones que vienen a cambiar la sobreexplotación que se ha tenido a pesar de que en muchos call centers hay una gran explotación, es en este caso el robo del plusvalor, es decir, están robando vida y no reconocida, pero incluso durante la pandemia, que la gente se quedaba ahí, hasta les ponían camas para que siguieran, o sea, no camas, sino les daban bolsas de dormir y otras cosas para que siguiera. Entonces, no parara la producción en este caso, pero los salarios, o sea, si no fueran por eso, muchos compañeros estarían trabajando para McDonald's o una de las cadenas de Burger King, etcétera, pero en peores condiciones. Entonces, esto vino a demostrar ciertas contradicciones y que los productos que ya no son los mismos, etcétera, y hasta mejores condiciones, o sea, que la gente pueda tener un apartamento, un vehículo y demás, una capa media, alguien está no terminando incluso la universidad y uno ya puede tener automóvil, etcétera, no son las mismas que se daban en otros tiempos, o sea, entonces hay, además de eso, pero también el encarecimiento de la vivienda, etcétera, es otro rollo, ¿no? Pero a lo que vamos es que se han modificado las formas de explotación, no que se haya perdido. Entonces, también esa parte hay que analizar cómo el capitalismo ha mutado, ha ido modificándose ciertas cosas, pero que básicamente sostienen todavía el reinado o la religión del mercado, diríamos, que sigue presente. Entonces, esas cosas son elementos que aunque Schaap decía que ya no, tal vez para Europa en su tiempo, o en este caso lo que hablando con Habermas planteaba en la acción comunicativa que el mensaje debe ser claro, pretender que el que está hablando con el otro no va a pretender mentir, sino que va a plantear su mejor argumento, y de hecho en un debate ustedes tendrían que pelear con la mejor versión del otro, ¿va? O sea, no con su peor versión, o sea, no necesito yo insultarlo, agredirlo para que pierda el control, etcétera, sino que uno debería plantear que el mejor argumento debe ser el que prevalezca, entre otras, en la acción comunicativa. Pero, como les mencionaba, Dussel le corrige la plana a Habermas cuando le dice, no, pero ustedes, en este caso, no, tenemos que plantear las condiciones de igualdad previa. O sea, es decir,
antes de plantear una acción comunicativa como un intento de universalidad de las relaciones sociales, primero tenemos que establecer. Ustedes en Europa pueden tener esas condiciones en las cuales el patrón y el empleado que se estén discutiendo en un determinado momento, el empleado no está arriesgando la vida como en Latinoamérica. O sea, si el empleado en Latinoamérica se va a la huelga, está arriesgándose de que cuando llegue a su casa lo estén esperando, lo maten. No así en Europa, donde se supone que el ser humano es considerado como ser humano. Aquí es subhumano en estos espacios. Gente que vive, en este caso, como mencionábamos, o sea, la Boeing que tiene, $300 por ahí, por decir, la hora. Mientras que la gente en las maquilas de acá, o en las cortadores, $1 o $2, perdón, 1 o 2 quetzales, 3 quetzales, digamos, por decirlo, viviendo el día. Entonces es una contradicción enorme. Entonces allá podríamos decir esa parte. Y yo les puse el ejemplo como cuando gana hacen una revolución en Portugal y en este caso la OTAN iba a reprimir y lo paran y le dicen a los gringos, no, aquí no vas a hacer lo mismo que se hace en Latinoamérica, va a venirlos a reprimir y empezar a matar líderes políticos, ¿no? Entonces, esa parte ya era un adelanto para ellos, pero también estaba evidenciando que allá sí son humanos y aquí no. Aquí sí nos hacen, igual en el sur de Asia, etcétera, en África, no digamos. Entonces, esta es parte de esas mismas contradicciones que aparecen, por supuesto, en la Tercera Internacional, que también se planteaba la cuestión colonial. Entonces, Schacht no reconoce, al menos no vio estos otros textos que surgen posteriores, ¿sí? Incluso Marx inicialmente era eurocéntrico y que va cambiando, por eso conforme ya haciéndose más viejo va haciéndose mejor. O sea, esa interpretación de que el Marx joven era diferente al Marx, que era un Marx joven era más romántico, más idealista, más humanista, y que el otro era más, por querer ser científico, fue más duro, etc. No, el Marx definitivo, el que es más mejor, en este caso es el viejo, que logra hacer esa transición de superar esas visiones que obviamente no son las del manifiesto, que el manifiesto del Partido Comunista es panfletero, si se quiere. Pretendían que los obreros tomen conciencia rápidamente para que hagan la revolución. Entonces hasta suena algo mecánico, cuando realmente no es parte del pensamiento fundamental de Marx, ¿verdad? Entonces es parte de que tener que estudiar la obra completa, no solo estudiar a un autor solo por una pequeña parte, o sea, de esas primeras 100 páginas más o menos, de las varias decenas de miles de páginas que lo hizo. Entonces sería un poco injusto. De igual manera, señalas bien, o sea, el anacronismo de querer plantear ciertos elementos, aunque Marx en su intuición ya hablaba de la misma superación, de cierta forma, cómo iba la tendencia a concentrarse en las formas de la globalización sin utilizar la palabra globalización. Igual la teoría de la dependencia ya estaba planteada en él. Entonces ahí hay mucha tela que cortar, que como estamos mencionando, hay un Marx para el siglo XXI, que les encargo, si alguien quiere leer, búsquese en la página de enriquedussel.com, ahí los textos de Dussel, y sacando las fuentes, sacando los textos, o sea, ahí muy riguroso Dussel para sacar las citas, ¿no? Y incluso él va cuando a veces critican a Marx, a veces no ven que dicen, nunca trabajó. O sea, sí trabajó, pero trabajo de intelectual, ¿va? A veces le pagaban por sus escritos, otras veces no, ¿va? O sea, incluso las mismas regalías del capital, ¿va? Una parte le dieron pequeña. Marx publica solo una 72ª parte de toda su obra, pues entonces es enorme. Incluso la planificación que él tenía no le dio tiempo de vivir, ¿va? Incluso también, bueno, eso vamos a hablar después en la otra, el Marx científico, que va a tocar un documento posterior al examen parcial. Ya estamos sobre el tiempo. Por allá no me dio tiempo de hablar con
Y ya no terminamos de ver también la parte de los textos que en alguna medida los vamos a revisar, aunque sea el posterior. Yo le voy a escribir ahorita. Va. Lo que pasa es que entró otra clase, pero ahí estamos. Háganme el favor de abrir para la foto. Sus cámaras. Y nos vamos a ver el martes, ¿verdad? Para el examen. ¿Quién falta? Andrea y Andy. Andy nunca, casi nunca. Yo la tengo prendida, pero carga un Ahora sí. Pasa que carga un poco. Está en sombras nada más, una canción ahí que está. Va, pues, y A Andy mí me marca que está prendida, licenciado. ¿Qué sí? Mi computadora marca que está prendida la cámara. Pero no te ves. No lo ven, ¿ma? Ahora sí. Bueno, cuídense, nos vemos el martes para el examen. Estudien, cuídense. Muchísimas gracias, licenciado. Adiós. Feliz noche. Adiós, buenas Gracias, noches. licenciado. Órale.